Señal directa. Estamos de regreso y agradecemos la visita en el foro de Alejandro Puerto. Él es diputado local independiente y con él vamos a platicar acerca de las dificultades que hay en el Congreso del Estado para caminar cuando no tienes un partido. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la visita. Buenos días, muy bien ustedes. Gracias por recibirme. Bueno, pues una vez que tomaste esta decisión de separarte de la bancada de Morena, Alejandro, pues vienen todos los obstáculos para realizar el trabajo legislativo, ¿no? Así es, al yo ser diputado sin partido, la ley sobreentiende que pierdo ciertos derechos que están reservados únicamente para las bancadas que se constituyen con partido político. En específico, pertenecer a la Junta de Coordinación Política y presidir comisiones, ¿no? ¿En administración sí te dieron lugar o tampoco? No, tampoco. No, que ese es otro, sí, donde todos los partidos tienen representación. Exacto, ¿no? Y es algo que estoy combatiendo a través de un juicio, porque lo que yo estoy afirmando en este juicio es que independientemente de si pertenezco o no a una bancada, yo no dejo de representar a una parte del electorado muy grande, ¿no? Y que esta parte del electorado pues debe de tener las mismas garantías que el resto del electorado representado en grupos parlamentarios. En específico, pues si yo no accedo a la Junta de Coordinación Política, no presido comisiones y no tengo todas las facilidades que tienen los demás grupos parlamentarios, pues mis representados estarían siendo marginados, ¿no? Claro. Entonces, lo que estoy buscando ahorita es acceder a la Junta de Coordinación Política, porque para que una iniciativa camine, los legisladores tienen que estar representados en la Junta de Coordinación Política, que junto con la mesa directiva son las que acuerdan qué puntos se van a discutir, ¿no? Y también algo muy importante, que la Junta de Coordinación Política no es únicamente un espacio de administración más del Congreso, sino que tiene una participación muy importante en la gobernanza del Estado. De ahí que como diputado sin partido político no puede estar marginado, no puede estar fuera de ella, porque también representa una parte del electorado y me toca también llevar problemas sociales a ese espacio. Alejandro, para que a nuestro auditorio le quede claro qué es la Junta de Coordinación Política, en la práctica es donde se toman las decisiones, ¿no? Ahí se decide qué iniciativas avanzan, cuáles no, qué se discute en cada sesión, los acuerdos con los otros poderes. Fíjate que es algo mucho más importante. Además de que sí es un espacio de deliberación donde se llegan a este tipo de acuerdos, la ley dice que debe de impulsar entendimientos, pero hay una parte primordial. Yo creo que la Junta de Coordinación Política es el punto de partida para la división de poderes. ¿Por qué? Porque esta Junta es la que establece, junto con la mesa directiva, cuándo se va a sesionar y de qué manera, si por la vía ordinaria o extraordinaria. Y esto es bien importante porque aquí en Jalisco carecemos de una división de poderes auténtica. Porque, por ejemplo, desde que se instaló esta legislatura, hemos sesionado más veces por la vía extraordinaria que por la ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vía extraordinaria solo se discuten los puntos enlistados, que casi siempre, o más bien siempre, son los puntos que le interesa. Que pide el gobernador. Exactamente. Entonces, ¿quién debe de romper esa lógica? La Junta de Coordinación Política. A través de las votaciones, de las deliberaciones, pues debe de establecer la urgencia de que se discutan por la vía ordinaria, porque en esa vía ordinaria pues hay asuntos generales, puedes presentar iniciativas y el ejercicio de representación es el más efectivo. En la Junta de Coordinación están todas las fuerzas políticas, que la ley malamente sobreentiende que todas las fuerzas políticas es igual a todos los partidos, que esa es la trampa. La verdad es que no. ¿Por qué presento este juicio? Porque hay que llevar a la ley que es más importante representar causas y representar a la gente que representar agendas partidistas. Oye, Alejandro, y además ha habido algo tradicionalmente hacia los legisladores independientes, tanto los que se independizan, que llegan vía partidos políticos, como quienes han llegado a través de candidaturas independientes, que cuando se enfrentan a este tipo de decisiones, ahí sí hay alianza entre los partidos políticos para no dejar que los independientes avancen, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que por ahí ahí no hay diferencias políticas. No, para nada. Y me parece una mala estrategia por parte de los partidos de la supuesta oposición, porque al final de cuentas contarían con un aliado más para impulsar agendas distintas y en la ponderación de voto pues podríamos ganarle a Movimiento Ciudadano y aliados. Pero por alguna razón ni los partidos de oposición quieren que Movimiento Ciudadano pierda el control del Congreso, ¿no? Pero además, dicen algunos legisladores, es que la ley así lo dice.
Bueno, la ley también decía que para elegir al fiscal el gobernador tenía que mandar terna y ahí no les importó la ley, lo votaron nada más con la notificación del gobernador, ¿no? Entonces, sí hay sesgos muy importantes que debemos de combatir para que el Congreso sea efectivo y sea verdaderamente representativo, pero también debemos de afianzar la autoridad política, jurídica y moral del Congreso para que haya una auténtica división de poderes, porque en estos momentos esa idea de que el Congreso solamente es oficialidad de partes del gobernador es una realidad absoluta. Claro, y una prueba de esto, Alejandro, es lo que pasó hace unos días, que lo platicabas antes de entrar a esta entrevista. En la legislatura, durante el gobierno, las 2 legislaturas que le tocaron al exgobernador Enrique Alfaro fueron su ventanilla de trámites. Eso no queda duda. Y una prueba es la cantidad de iniciativas que ni siquiera se dictaminaron y que, como bien nos recordabas, fueron desechadas en paquetes, sin revisarse, sin saber si en esas hay alguna que se requiera o que sea necesaria. Fueron desechadas en puntos constitucionales. Hay un vicio muy grande que ya se está volviendo grave, que es tú presentas iniciativas, se van a la congeladora y la próxima legislatura tiene 60 días para analizarlas, dictaminarlas o si no desecharlas. Bueno, eso es institucionalizar la famosa congeladora, pero además es un desperdicio de recursos, porque ya le pagaste como Congreso del Estado, como institución pública, a los asesores para que redactaran esas iniciativas, ya invertiste recursos en su creación y la obligación de la comisión de dictaminarlas y pasarlas a la Asamblea, pues se rompe por completo, ¿no? ¿Y qué es lo que argumentan ellos? La sobrecarga laboral. Bueno, perdón, pero no están picando piedra, o sea, no están trabajando bajo el sol. Y aunque sí lo hiciesen, es servicio público, debe ser siempre honroso y debe de ir siempre más adelante, ¿no? Y efectivamente, como lo mencionas, hay iniciativas que eran muy valiosas porque tenían que ver con el marco regulatorio normativo en torno al aborto, por ejemplo. Pero había otras muy absurdas, como una que pretendía dar pretensión de inculpabilidad a quien atropellara a una persona debajo de un puente peatonal. Bueno, pues o desgraciadamente, porque se desecharon estas iniciativas de un plumazo, pues alguien puede volver a presentar cosas como esas, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le vas a dar inocencia a una persona simplemente porque atropelló a alguien debajo de un puente? Porque se parte de la idea de que si ahí tienes el puente, pues úsalo. Cuando realmente pues la ciudad debería de ser más caminable y menos para los coches, ¿no? Entonces, todos estos vicios se siguen reproduciendo. Los diputados, muchos no se dan cuenta, muchos sí tienen entre una mezcla de ingenuidad y de inexperiencia, esa es la realidad. Pero yo voté en contra de que desecharan estas iniciativas porque el derecho del legislador y el derecho del representado es presentar las iniciativas y que éstas se dictaminen, ya sea favorable su votación o sea en contra. Y que además ratifica una idea que hay de que los diputados presentan iniciativas nada más para subir sus números, ¿no? Sí, estamos alimentando un círculo vicioso, fíjate. Hay muchos observatorios que están enfocados en medir el trabajo de los legisladores, pero con esta idea de tú presenta y después lo desechamos, pues estos observatorios quedan nada más en meros contadores de trámites, ¿no? Porque pues, tú puedes presentar todas las iniciativas que quieras. Hay diputadas o diputados que han presentado más de 100 iniciativas, pero pues si su futuro es ser desechadas porque está habilitado a través de la ley orgánica, pues no tiene mucho sentido presentar iniciativas, ¿no? Lo que sería verdaderamente importante es que los plazos para dictaminar se ampliaran y que haya una consecuencia si no se dictaminan, ¿no? Esta idea de eliminar o de desechar iniciativas es nuevamente para favorecer la agenda política y legislativa de la mayoría de Movimiento Ciudadano y que únicamente caminen los temas que le importan al gobernador o que se pueden pactar en la Junta de Coordinación Política o en la mesa directiva, pero eso de nuevo nos lleva a beneficio de la mayoría parlamentaria. Alejandro, cada legislatura hablamos de lo mismo, de estas deficiencias, de estos defectos en el trabajo legislativo. No hay condiciones en esta legislativa de romper, ¿verdad? Yo creo que sí las hay, por algo muy sencillo. Hay una serie de diputados que llegan a través del proyecto político o cobijados por el proyecto político de la Cuarta Transformación. Yo entre ellos, somos 19 diputados que llegamos por esa vía. Tenemos la responsabilidad moral de romper con esa lógica. El tema es que muchos de esos diputados, una parte de la bancada de Morena, el Partido Verde y por igual otras bancadas, pues decidieron entrar a la lógica del pacto y el reparto, ¿no? O sea, pactar para repartirse, por ejemplo, la burocracia del Congreso. Yo creo que eso le resta margen de maniobra a los diputados de oposición, a los partidos de oposición, para cambiar las cosas.
¿Qué es lo que debería ocurrir en estos momentos? Yo creo que un ejercicio de presión por parte de la sociedad para que todos los 19 diputados que llegamos cobijados por Morena, cobijados por la Cuarta Transformación y el proyecto López Obradorista, cumplamos lo prometido. Y la gente a nosotros no nos pidió ir a darle votos de confianza a Lemus. A nosotros la gente nos pidió ser una representación auténtica que fuera un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Y cómo se materializa ese contrapeso efectivo? Pues ir en contra de todo esto, ¿no? O sea, plantear, por ejemplo, un presupuesto alternativo al que planteó Pablo Lemus, plantear una ley de ingresos distinta a la que planteó Pablo Lemus, obligar al gobernador a mandar, a que se ciña a lo que dice la Constitución y mandar una terna para elegir al fiscal, a que no le hagamos el trabajo a la mayoría parlamentaria de Movimiento Ciudadano y no caigamos en este vicio histórico de someternos al poder ejecutivo. Claro. Tocas el tema de los trabajadores del Congreso del Estado. Cerró la administración pasada con un intento de ordenar que, como otras legislaturas, solamente fue eso. Incluso se pagó un estudio que confirmó que hay un exceso de personal. Y llama la atención, por ejemplo, que ahora en este comienzo de legislatura hay diputados que no tengan trabajadores suficientes cuando hay un exceso de personal. Parece que esto seguirá, ¿no? Bueno, ahí hay dos visiones. En primer lugar, yo creo que los análisis de competitividad empresarial no aplican para el servicio público. Por una cuestión muy interesante, los salarios no son equiparables. Se gana mucho más en la iniciativa privada que en el servicio público, ¿no? Sí hay una enorme cantidad de trabajadores del Congreso, pero creo que no está optimizada su capacidad de trabajo, ¿no? Hay muchos que están comisionados por sindicatos, pero también hay otros la gran mayoría de trabajadores de base terminan yéndose con la mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, estos problemas de trabajadores no los tenemos todos los diputados ni todos los grupos parlamentarios. O sea, el Movimiento Ciudadano no tiene ese problema. Sí, en algún lugar tienen que estar. Exactamente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay una lógica de asfixiar al otro diputado, ¿no? Entonces, si tú presides la comisión de vigilancia, pues el secretario no te va a autorizar que tengas más trabajadores. ¿Por qué? Pues porque vas a poder hacer tu trabajo de vigilar en un estado donde Movimiento Ciudadano pues gobierna una tercera parte de los municipios. Y no quiere fiscalización, ¿no? No quiere fiscalización, pero también controla pues la Auditoría Superior, controla ciertos organismos, entonces es entorpecer el proceso de vigilancia. Creo que no es un tema únicamente de si son competitivos o no los trabajadores, el esquema organizativo del Congreso, sino la lógica política detrás de todo eso. Claro. Alejandro, te agradecemos muchísimo la visita. Muchas gracias. Al contrario, saludos a todo el auditorio. Gracias, Alejandro Puerto, diputado local independiente. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.